Para el ejercicio número 2, primero debemos recordar algunos aspectos teóricos relacionados con el campo eléctrico uniforme y con el trabajo realizado por la fuerza eléctrica que expresado mediante la diferencia de potencial. Lo primero que debemos recordar es que en el caso de un campo eléctrico, como se ve aquí, de esta forma, un campo eléctrico uniforme, lo que podemos observar es que existe una relación entre la diferencia de potencial y el campo eléctrico, y además que existen superficies equipotenciales que las podemos observar aquí, que son de esta forma, son planos paralelos y que son perpendiculares a las líneas de la intensidad de campo eléctrico, a la línea del campo eléctrico. ¿Y qué se cumple? Si yo ubico, por ejemplo, dos puntos de cada una de las superficies equipotenciales, por ejemplo, acá el punto A y por acá el punto B, lo que se cumple es que la diferencia de potencial, recordando siempre que el campo se orienta de mayor a menor potencial, esto implica que el que tiene mayor potencial es A y luego cae hacia B, se va a cumplir que la diferencia potencial entre esas dos superficies, entre esos dos puntos, viene a ser igual a ¿quién? A la medida de la intensidad de campo eléctrico, el módulo de este, por la distancia de separación entre ellos, que también le podemos llamar R, o D lo vamos a llamar D, que es la distancia de separación D. Ya, esta distancia hay que tener mucho cuidado, porque esa distancia es la distancia entre las superficies, o sea, vendría a ser la distancia justo que existe entre superficie y superficie equipotencial, es decir, la distancia que forma 90 con ambos. En el ejercicio vamos a ver que existe la posibilidad de trabajar con distancias que no son de superficie a superficie directamente, sino que están formando un cierto ángulo, y en ese caso vamos a ver cómo vamos a trabajar. Pero por ahora, recordemos entonces, lo primero es que las superficies equipotenciales, la distancia entre ellas multiplicados por el módulo de intensidad de campo eléctrico es igual a la diferencia de potencial. ¿Cómo hago la resta? La resta lo hago tal como vemos acá, mayor potencial A, menor potencial B, de mayor a menor, por cómo cae. ¿Y cómo sé cómo cae o cómo sé quién es mayor? Viendo la dirección de la intensidad de campo eléctrico, porque siempre el campo se orienta de mayor a menor potencial. Entonces, esta es nuestra primera relación que vamos a utilizar. La segunda que debemos recordar es qué pasa si yo tengo una carga que está haciendo o se está moviendo dentro de un campo eléctrico. Ya esto es más general, no es para un campo eléctrico uniforme necesariamente. Imaginemos por aquí que yo tengo una carga, vamos a decir una carga Q minúscula, que está siendo llevada desde un punto A, vamos a decir que sea el punto de partida, hasta un punto B. Pues la fuerza eléctrica, debido a que está dentro de un campo eléctrico, que va a haber una fuerza eléctrica que va a estar experimentando. Y la pregunta vendría a ser cómo calculo el trabajo de esa fuerza eléctrica. Una forma sería aplicando las integrales. Si fuera un campo eléctrico uniforme no hay problema, directamente podríamos aplicar fuerza punto de desplazamiento. Pero si es un campo eléctrico o de una forma más general, un campo eléctrico no uniforme, entonces tendríamos que aplicar el cálculo integral. No obstante, podemos también encontrar el trabajo de la fuerza realizado por la fuerza eléctrica para llevar a la carga desde el punto A hasta el punto B de la siguiente forma, como la carga que se está trasladando por el potencial de inicio menos el potencial del punto al que está llegando. Esto es lo segundo que vamos a utilizar. Así vamos a calcular entonces como segundo punto que vamos a utilizar para calcular o resolver nuestro ejercicio. Entonces, esos dos conceptos hay que recordarlos bien. No es la única forma de resolverlo. También, debido a que vamos a trabajar con un campo eléctrico uniforme como este, tranquilamente podríamos encontrar el trabajo haciendo el producto punto de la fuerza con el desplazamiento. No obstante, debido a que estamos trabajando con lo que son campos eléctricos, sería conveniente realizarlo de esta forma. Muy bien, vamos a leer el problema. Nos dice, una carga de 28 nanocoulombs se coloca en un campo eléctrico uniforme que está dirigido verticalmente hacia arriba y tiene una magnitud de 4 por 10 a la 4 volt por metro. Entonces, aquí ya he dibujado el campo eléctrico. Vamos a ir colocando los datos. Nuestro campo eléctrico de intensidad 4 por 10 a la 4 volt por metro.
y está dirigida hacia arriba, ya está dibujado. Nos dice qué trabajo realiza la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica o el campo eléctrico lo hace mediante la fuerza eléctrica cuando, y plantea diversas situaciones. Plantea tres. La primera es, dice, cuando la carga se mueve a la derecha 0,45 metros. Entonces yo he planteado aquí la primera situación, que es la que vamos a calcular. Y miren, si se dan cuenta, debido a lo que hemos estado conversando aquí, que el campo eléctrico uniforme tiene como superficies equipotenciales planos perpendiculares a él, entonces podríamos darnos cuenta que al decir que va hacia la derecha, estaríamos moviéndonos de un punto a otro punto que pertenece a la misma superficie equipotencial. Como pertenece a la misma superficie equipotencial, entonces el potencial de A y el potencial de B deben ser iguales. Entonces vamos a decir acá, como el potencial de A y el potencial de B son iguales, ¿eso qué implica? Que si nosotros calculamos el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B, que habíamos quedado que era la carga por el potencial de inicio menos el potencial de llegada, pues nos damos cuenta que esto nos saldría 0. Por lo tanto, en el primer caso el trabajo va a ser 0. Es el primer caso, la parte A. Si nosotros analizamos como fuerzas, nos quedaría que la fuerza eléctrica va hacia arriba y que el desplazamiento es hacia la derecha. Nosotros sabemos que el producto punto de dos vectores perpendiculares es 0. Llegamos a la misma conclusión, o sea, no es la única forma trabajarlo con la expresión que hemos dicho que es acá, que el trabajo de la fuerza eléctrica es la carga por el potencial de inicio menos final. También podríamos, como se ha comentado hace un momento, encontrar como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Esto se puede hacer porque es un campo eléctrico uniforme, o sea, es una fuerza eléctrica constante. En general no se haría, se trabajaría con esto de forma general. Vamos a la parte B. La primera parte entonces ya la tenemos, la parte A. Vamos a la parte B. Nos dice, ahora se va a mover 0,67 metros hacia arriba. También ya lo hemos planteado por acá. Hemos ubicado dos puntos. Como dice que va a moverse 0,67 metros hacia arriba, va a ir de C hacia D. De esa forma. Nos damos cuenta que va a ir directamente de C a D, o sea, va a ir paralelo a las líneas del campo eléctrico. Entonces vamos a calcular el trabajo de la siguiente manera. Trabajo de la fuerza eléctrica, en este caso sería de C hasta D. Sabemos que es la carga que estoy trasladando por el potencial de C menos el potencial de D. Ya, aquí hay un primer problema. Yo conozco la carga que estoy trasladando, sí. La carga que se va a trasladar es de 28 nanocoulombs. Lo que faltaría averiguar es la diferencia potencial entre C y D. Y eso lo vamos a calcular de esta forma, como hicimos aquí. Habíamos dicho que el potencial de inicio o el potencial mayor menos menor, ¿no?, va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico, el módulo de este, multiplicado por la distancia de separación. Esta distancia debe ser la distancia entre las superficies, o sea, la distancia paralela al campo. Entonces vemos por acá, aplicando eso, sabemos que entonces, como el campo está yendo hacia arriba, debe ser potencial de C menos potencial de D. Sería el potencial de C menos el potencial de D es igual al módulo de intensidad de campo eléctrico por la distancia de separación D, que en este caso la distancia de separación vendría a ser el 0,67. Esto lo reemplazaríamos y nos quedaría así. La carga, y en vez del potencial de C menos D pondríamos E por D. Reemplazando los valores, tendríamos 28 nanocoulombs, 28 por 10 a la menos 9, coulomb multiplicado por la intensidad de campo eléctrico que nos dijo que era de módulo 4 por 10 a la 4, 4 por 10 a la 4 vol por metro, y esto multiplicado por la distancia de C a D, que es paralela. Ahorita vamos a ver qué pasa cuando no es paralela en la parte C, que es 0,67. Haciendo las operaciones tendríamos entonces que el trabajo de la fuerza eléctrica cuando se mueve hacia arriba 0,67 sería igual a 7,504 por 10 a la menos 4 joules. Entonces ese sería el segundo caso. Vamos ahora al tercer caso, que es bastante interesante, que es, vamos a leer, dice, ahora quiere que el movimiento de la carga sea de 2,6 metros
pero con un ángulo de 45 hacia abajo respecto al horizontal. Ya lo hemos dibujado aquí. Estamos poniendo de M a N. 2,6 metros dice hacia abajo respecto al horizontal. En este caso nos damos cuenta que esa distancia que hemos llamado D, y le voy a seguir llamando D, no coincide o no es paralela. Esa distancia, vamos a llamarle R mejor para diferenciarlo. No coincide, ¿no? No coincide con lo que debemos utilizar, que es la distancia paralela al campo. Es decir, la distancia perpendicular a las superficies equipotenciales. Entonces lo que primero debemos hacer es averiguar cuánto es esa distancia. Para eso vamos a trazar aquí esta distancia. La distancia entre las superficies. Esa es la distancia que debemos utilizar. Esa distancia D, que estoy colocando ahí, si se dan cuenta es R seno de 45. O también podríamos decir que es 2,6 por el seno de 45. Con eso es suficiente y podemos ya hacer el cálculo. Recordemos que el trabajo ahora queremos, no se olviden, hacia abajo. O sea, ahora está yendo de M hacia N. El trabajo de la fuerza eléctrica desde M hasta N vendría a ser la carga que traslado por el potencial de M menos el potencial de N. No obstante, asimismo hay que recordar que los potenciales nosotros habíamos relacionado con el campo de la siguiente manera. Como está empezando de M hacia N, el trabajo uno podría pensar que tengo que restar M menos N. No obstante, no hay que olvidar que cuando nosotros planteamos la relación entre el campo eléctrico y la diferencia de potencial va a ir de mayor a menor potencial, o sea, en dirección del campo. Yo tengo que ver cómo voy a plantear. El campo está yendo hacia arriba. Como el campo está yendo hacia arriba, entonces yo debo restar N hacia M. Por más que a mí me pidan el trabajo de M hacia N. Entonces lo que vamos a decir aquí es el potencial de N menos el potencial de M es igual a ¿quién? Es igual a E por D, que es R seno de 45. Ahora, hay que darnos cuenta que lo que yo quiero dentro del paréntesis realmente no es igual, sino es el negativo. Por lo tanto, nos quedaría así. El trabajo de la fuerza eléctrica desde M hasta N va a ser igual a la carga, y aquí debería poner no E por R por el seno, sino menos E por R por el seno de 45. Y de aquí ya solamente reemplazaríamos, ¿no? Nos quedaría menos, no olvidemos que era 28 por 10 a la menos 9, porque era 28 nanocoulomb, por E, que es 4 por 10 a la 4 vol por metro, por R, que hemos visto que es 2,6 metros, y esto multiplicado por el seno de 45. Haciendo los cálculos, colocando todo esto en la calculadora, nos debe dar menos 2,48 por 10 a la menos 3, 10 a la menos 3 joules. Y ese sería el tercer caso. Entonces, siempre se trabaja con la distancia paralela al campo eléctrico, es decir, la distancia perpendicular a las superficies equipotenciales.